En el año 2017, el escritor peruano Giacomo Roncagliolo resultó finalista del Premio Clarín de Novela por su novela Amok, que fue publicada al año siguiente en Lima. No pude leer esa novela, pero espero leerla muy pronto, porque el año pasado Giacomo publicó su segunda novela, El fantástico sueño de aniquilar esto, bajo el sello de Literatura Random House, una estupenda novela que disfruté muchísimo. Si bien no pudimos hablar en ese momento, Giacomo reside desde hace varios años no en Lima, sino en Cusco, pero hace algunas semanas atrás estuvo de paso por Lima y por fin pudimos conversar sobre esta estupenda novela. Pero antes de compartir esta conversación con ustedes, quiero agradecer a la librería Blanca Varela del Fondo de Cultura Económica, quienes gentilmente nos cedieron un espacio para dicho encuentro. La librería Blanca Varela la pueden encontrar en la calle Berlín en Miraflores y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales. Y a nosotros también nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Y además los invito a suscribirse al canal dándole clic aquí. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Giacomo Roncagliolo aquí en Letra Capital. Hola Giacomo, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo, por este momento para conversar sobre tu novela El fantástico sueño de aniquilar esto, que ha sido se publicó por Literatura Random House y que yo he disfrutado muchísimo y era para mí una deuda pendiente conversar contigo sobre la novela. Gracias, Carlos. Bueno, quería empezar un poco, como siempre suelo empezar mis conversaciones, por una curiosidad mía, una obsesión por desentrañar el origen de una novela, ¿no? Es decir, cómo surge, cuál es la génesis, esa primera idea que germina y luego finalmente se desemboca en esta historia, que para no hacer mucho spoiler, para quienes no la han leído todavía, pues diríamos que tiene que ver con, tiene algo de thriller, porque hay una chica, una muchacha adolescente que desaparece, y hay varias pesquisas para tratar de dar con ella, pero en la trama van apareciendo otras subtramas, otras historias, otros personajes que resultan también muy importantes para la novela. Pero yo quería preguntarte un poquito antes de entrar en esos temas, porque me parece que la novela nos permite reflexionar sobre varios temas muy actuales. Quería preguntarte si recuerdas cómo surge la idea de la novela. Bueno, creo que tiene varios orígenes. Supongo que todas las novelas y los libros tienen muchos orígenes distintos y es un poco una especie de reconstrucción post-mortem, como tratar de encontrar cuál fue el origen, ¿no? A veces yo pienso que tenía muy clara la premisa de la novela, que era que alguien borraba un video donde alguien más aparecía y como consecuencia de ese borrado, la persona en sí también desaparecía, ¿no? Que es un poco la premisa. Yo recuerdo haber tenido esa premisa desde muy el principio del proceso, pero creo que también he distorsionado ese recuerdo, que quizás fue una premisa que se fue construyendo en los primeros meses o el primer año, ¿no? Entonces no estoy seguro cuál es el origen. Creo que uno de los orígenes podría ser las ganas de hacer una respuesta a lo que yo había escrito antes, a mi novela anterior, que era una novela en la que yo, por cuestiones de pudor y de negociar con mis propias limitaciones, evité por completo hablar de tecnología digital. No era una novela donde no existían los celulares, donde digamos la tecnología más avanzada eran los carros y los teléfonos públicos, donde evité hablar de Lima como lugar, ¿no? Entonces ocurría todo en una especie de lugar, un no lugar, ¿no? Un lugar medio distópico, donde pude yo crear un mundo propio. Y frente a eso, esa propuesta de novela yo quería como hacer una respuesta, ¿no? Y forzarme a mí al reto de escribir sobre tecnología digital y sobre Lima, ¿no? Como lugar. También uno de los orígenes creo que fue, digamos, mi malestar frente a la tecnología, ¿no? Creo que quizá por la edad que tengo pude vivir como la internet en distintas etapas y pude ir viendo cómo iban minando muchos aspectos de la vida privada y social. Y a partir de lo que yo más o menos he rastreado, que es como el año 2013, 14 o 15, por ahí,
O sea, a mediados de la década pasada, cuando se popularizan o se democratizan los teléfonos inteligentes, teléfonos celulares inteligentes, y el internet pasa a estar como en el bolsillo y ya no en la computadora de tu casa o en las cabinas de tu barrio, sino como integrado estilo cyborg a ti mismo. A mí eso empieza a causar algo mucha incomodidad, ¿no? Mucha inquietud y malestar, ver digamos el grado de adicción que tenía yo mismo, pero también mis amigos, el grado de poca autocrítica frente a eso que se nos estaba como imponiendo como un regalo, ¿no? Como un avance tecnológico, pero que se estaba convirtiendo más en una obligación social, laboral, sentimental incluso, ¿no? O sea, si no tenías Facebook e Instagram o si no tenías WhatsApp, era muy difícil que siendo joven consiguieras trabajo o incluso novia, ¿no? O sea, Claro. También, bueno, he mencionado varias veces, tenía siempre yo en la cabeza el recuerdo de este anime que yo había visto que se llamaba Serial Experiment Line, donde en los primeros yo solo tenía el cassette de los primeros 3 capítulos y me demoré 20 años en ver lo que venía después, pero esos 3 primeros capítulos los veía una y otra vez, y ahí empezaba con la historia de una adolescente que está en un colegio donde hay una chica que se ha suicidado, y es como el rumor, el chanchullo de esos días, y esta adolescente, la que está viva, digamos, por las tardes pasa las tardes chateando en su computadora, y una de esas tardes en ese chat, podría ser algo como lo que nosotros vivimos como Latin chat, ¿no? Un chat como más abierto, no directo sino abierto, entra en contacto con la chica que se había suicidado, ¿no? Que de alguna forma sigue viva a través de internet. Entonces, no sé, como todas esas cosas supongo que fueron construyendo un poco lo que podríamos considerar, lo que yo podría considerar el origen de la novela. Claro, porque otra cosa que me faltó señalar es que tiene también, además de thriller, tiene también un tono o tiene un aura de ciencia ficción, ¿no? Digamos, se habla mucho del fin del mundo y bueno, y ahí tiene que ver también la tecnología, pero hasta ahí nomás diré, no me enlazaré más. Pero bueno, claro, la novela nos hace, como tú dices, reflexionar sobre el tema de lo digital, ¿no? Y cómo se ha vuelto casi, digamos, una imposición, ¿no? Porque pensaba, mientras leía la novela, cómo alguien que no está en redes, ¿no? Es casi como un paria, digamos, sí. ¿No? Y al mismo tiempo, las redes se han vuelto como el mundo visible, ¿no? Sin spoilear mucho, Jaime, cuando está, digamos, tratando de descubrir dónde puede estar la muchacha que se pierde, Lucía, comienza a indagar en las redes de las personas, ¿no? Y se va enterando de muchas cosas a través de esas redes, ¿no? Sí. Bueno, es que creo que o sea, la forma en que está configurando Internet nuestras vidas ocurre de muchas maneras, ¿no? Uh-huh. Pero creo que todo lo estamos mediando a través de la pantalla. Claro, nuestros afectos, ¿no? La forma en la que los vinculamos con las personas, la forma en que nos vinculamos con nuestra propia autoestima, ¿no? Lo que mostramos, si pensamos en los adolescentes y toda esta preocupación parental por la salud mental de los chicos ahora que están todo el tiempo con las redes y mostrándose y poniéndose filtros encima, ¿no? Uh-huh. En la novela, digamos, lo que más se explora, creo yo, es la mediación sexual de la pantalla, ¿no? Creo que ahí hay una reflexión como todavía pendiente que se está generando, ¿no? Y que tiene que ver con la pornografía y lo erótico en la pantalla y qué vínculo tiene eso con nuestra propia fantasía. Me interesaba plantear, por ejemplo, un personaje como Jaime que, si bien, digamos, para yo contar la trama rápida pueda decir, es un pedófilo o un potencial pedófilo, creo que hay mucho más matiz o he tratado de que haya mucho más matiz en la construcción de ese personaje, ¿no? O sea, creo que él es capaz de excitarse con cosas en la pantalla frente a las cuales no se excitaría en el mundo real, ¿no? Es decir, que creo que la pantalla permite como una exploración de las fantasías que va más allá de lo que tú te permitirías como individuo en el mundo real, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, si hablamos de límites de edad, creo que puede permitir que ciertos sujetos como Jaime puedan explorar una atracción sexual por una niña de 14 o 13 años
en la pantalla, más no que eso tenga que tener una correlación con lo que él experimenta fuera de ella, ¿no? Entonces hay escenas en las que él, por ejemplo, se encuentra con la adolescente en la vida real y no siente absolutamente nada, ¿no? Y la obsesión que siente es por la versión virtual de esa adolescente. Yo creo que va un poco por ahí, como intentar entender cuál es la participación de Internet en nuestra forma de involucrarnos en el mundo, ¿no? Es como un filtro constante. Como digo, ya no es un lugar en la esquina de tu casa o de tu sala o de tu cuarto donde había una computadora y entrabas, ¿no? Una cabina que pagas $1.50 y te quedas un rato, sino es esto que todo el tiempo está vibrando en nuestro bolsillo y que nos hace estar como que ya no está muy permeado. Sí, o sea, mejor dicho, está muy permeado como el ida y vuelta del adentro y afuera de Internet, más que nunca, ¿no? Y todo parece indicar que hacia allá nos conducimos, ¿no? O sea, las tecnologías que se están planteando alrededor de Internet, los lentes de Google, el Neuralink de Elon Musk, todo está planteado, el Internet de las cosas, todo está planteado para que esa barrera se vuelva cada vez más difusa, ¿no? Entonces habría que, sí, entre explorar y pensar en eso y también crear ficciones al respecto, ¿no? Claro, es casi como vivir en la red de alguna manera, ¿no? Sí. Sí, el componente sexual obviamente está muy presente justamente en la relación con la tecnología de los personajes. Pero una cosa que me llamó la atención, que me gustó, es que si bien, digamos, se explora el mundo adolescente a través de la escuela, de Lucía y sus compañeros, ¿no? De ese mismo chico Gerardo, pero también está en personas mayores, digamos, como Jaime y otros personajes, el mismo Dieter, que es un personaje también muy importante en la novela. Lo cual me lleva a pensar también que para mí otra de las cosas que he disfrutado de la novela es que lo que tú mencionabas de la construcción del personaje de Jaime, me parece que los personajes están todos bien construidos porque digamos, nos alejan de esa idea boba de los buenos, los malos, ¿no? Cuando justamente la novela nos permite, creo, profundizar en la complejidad humana, ¿no? Es decir, las personas tenemos nuestro lado de luz, pero tenemos también nuestras sombras, tenemos nuestros secretos que no se los confesamos a nadie o casi nadie, ¿no? Y creo que de alguna manera de eso también habla la novela. Sí, claro. O sea, a mí me quedó siempre muy grabado esa proclama de movimiento feminista que decía algo así como, voy a parafrasear seguramente una de sus muchas versiones, pero algo así como el violador no es un enfermo mental, ¿no? Sino es un hijo sano o funcional del patriarcado. Es decir, echar lejos la idea de que el violador era como este monstruo que aparecía de un callejón, gestado fuera de nuestra sociedad, ¿no? Y que aparecía para aterrorizarnos, ¿no? Para violar a las mujeres, ¿no? Sino que era algo que había sido gestado desde dentro y que era una pieza muy funcional y sana, ¿no? Dentro de lo que entendemos por sanidad patriarcal, era un personaje sano, ¿no? Entonces podía ser tu papá, tu padrastro, tu tío, ¿no? Y las cifras lo comprueban, ¿no? O sea, las violaciones se dan así, ¿no? Ese es el grado de cercanía que tiene la víctima con su agresor. Y me parecía que algo muy similar ocurre con el tema de la pedofilia, que muchas veces está muy vinculado de cerca a la figura del violador, ¿no? Creo que el pedófilo no es un monstruo, y con eso no intento en absoluto justificarlo ni perdonarlo, sino tratar de entender qué tan cerca está de nosotros, ¿no? Creo que cualquiera que tenga amigas mujeres o familia con mujeres y haya tenido como conversaciones respecto a estos temas, al menos conocerá un caso de alguien que fue abusada en distinto grado cuando era niña o joven o ya, ¿no? Por alguien mayor, en un acto que podría ser considerado dentro del marco de la pedofilia o de la efebofilia o del abuso de menores, ¿no? Y ninguno de esos abusadores fue un monstruo. O sea, es decir, no, por lo general no son personas que tienen una condición psicopatológica, ¿no? Son personas absolutamente sanas que se mueven por el mundo, que tienen esas tendencias, ¿no?
o esos incluso quizás ellos los consideren deslices o como quieran llamarlos. Y me parece importante como comprender esa figura, ya si quieres a nivel extraliterario, ¿no? O sea, digamos, por un interés en entender la condición humana e incluso prevenir posibles futuros agresiones o abusos. Y me parece que la literatura tiene ese poder, ¿no? de poder llamar la atención sobre la humanidad de aquello que nosotros consideramos abyecto. Y no solo la humanidad, digamos, en el perpetrador, ¿no? De decir, bueno, mira, él es un criminal, pero dentro de todo es humano y merece la comprensión y quizás el perdón. No me interesa tanto esa parte, sino como ese ejercicio de, por ejemplo, plantear un protagonista que sea un posible agresor, y al generar una empatía, una identificación entre el lector y ese protagonista, esa especie de ejercicio o efecto de lectura pueda funcionar como un espejo, ¿no? que haga que tú mismo mires, por ejemplo en el caso de esta novela, cuánto de pedófilo tienes tú dentro, ¿no? Es decir, como hijo de esta sociedad, creo que nadie se puede lavar las manos y decir, no, yo nunca pensé, ni se me ocurrió, o sea, digamos, si tú consumes pornografía, sabes que todos los videos que te aparecen en la página principal, varios dicen, ¿no? En títulos inventados, ¿no? para cada video, 18 recién cumplidos, ¿no? 18 pero parece de 15. Si veías R-Way o Rebelde Way a cierta edad, te mostraban a actrices totalmente sexualizadas que tenían, ni siquiera como personaje, como actrices tenían 13, 14 años, ¿no? Y así con mil cosas, con publicidad que seguimos viendo en las vallas, con actrices peruanas, ¿no? Que entran de niñas a participar de novelas y películas, y que uno basta entrar a las redes sociales para ver cómo todo el tiempo tienen que estar borrando comentarios porque la gente no se aguanta, ¿no? Entonces, para mí ese era un poco el ejercicio tanto literario como humano de poder explorar qué pasa si me meto en la piel de este tipo, qué pasa si imagino qué hubiera pasado conmigo si yo no hubiera sabido recular a tiempo en cierto momento de mi juventud y adultez, ¿no? O sea, creo que también, tanto por temas propios, personales, ¿no? Como por un tema social de cómo los cambios sociales que se han venido dando, creo que en los últimos 10 o 15 años, como hombres, hemos podido readaptarnos mucho, ¿no? O sea, creo que la educación sexual y sentimental que se nos dio cuando crecimos, al menos en mi generación, está en pleno contraste con lo que vino después, ¿no? Con lo que vino a partir del año 2015, con el movimiento feminista. O sea, creo que fue un ejercicio muy potente y enriquecedor, que yo siento que de alguna forma está plasmado en las preocupaciones que yo tuve cuando escribí la novela. O sea, ¿qué cosa es ser hombre hoy? Claro, sí. Exactamente, que no es lo mismo como que era antes, pues hace 20, 40 años. Claro. Otra cosa que también me parece que tiene que ver con mi lectura es que otro tema, digamos, recurrente en la novela, o por lo menos desde mi perspectiva de los personajes, creo que es la culpa. Ajá. ¿No? Que está en Jaime, que es digamos, podría ser como el protagonista, pero en realidad hay otros personajes más también importantes, y otro me parece que es Gerardo, ¿no? Sí. Que es este compañero de Lucía, que está aprendiendo por ella, y que de alguna manera también se siente responsable de lo que le pasa o le podría pasar, para no spoilear. Sí, bueno, es que para mí la culpa es como el sentimiento casi fundacional, ¿no? No me voy a meter a hablar, o sea, me encantaría poder sentarme a hablar de eso, o sea, digamos, traer una autoridad, ¿no? Psicoanalítica con quien contrastar lo que ahorita podría yo decir, porque seguro voy a patinar en cada cosa que quiera decir respecto a la culpa y el psicoanálisis, pero a mí sí me interesa ese tema desde el psicoanálisis, de lo que he podido entender, tanto en terapia como leyendo y estudiando. Yo lo veo como una condición de existencia, ¿no? Y que a veces, claro, se malentiende como una consecuencia de ciertos actos. Es decir, yo hago algo malo y por lo tanto siento culpa, ¿no? Claro. Cuando podría quizás, Freud me parece que lo planteaba para unos casos específicos de delincuentes juveniles, pero quizás podría como ampliarse más allá de esos casos, que es más bien que nosotros tenemos la culpa como condición
y eso genera como una angustia muy nebulosa, justamente porque esa culpa no se puede enraizar o anclar a nada específico, ¿no? Entonces vamos con un malestar por la vida, cargando con eso, tratando de darle nombre, y a veces la única forma de darle nombre es cometer el acto que pueda hacer aterrizar esa culpa en algo concreto y eso generarnos un alivio, más allá de las siguientes consecuencias que ese acto pueda tener, como, no sé, por ejemplo, la cárcel. No sé si estoy en la cárcel, pero al menos ya no siento esa cosa que me perseguía, ¿no? Yo estoy ahí imaginando que quizás así se ordena la culpa, quizás me estoy equivocando en todo, pero al menos creativamente fue la forma en la que yo planteé el desarrollo de la culpa. No es como algo que precede a los personajes, y más bien estos personajes, cada uno desde su trinchera, o sea, por ejemplo, Jaime, digamos, petardeando, saboteando, boicoteando su relación, sus vínculos familiares, Gerardo, digamos, poniéndose encima la mochila de un acto que nunca fue su culpa, pero que él decidió cargar con ella como si lo fuera. El señor Alberto, que es el padre de Jaime, el anciano, hacia la segunda mitad de la novela, que también decide como romper con su familia de una forma de poder como, sí, aislarse y abrazar la culpa de todo lo que se perdió a su alrededor, quizás a partir de su enfermedad, que claro, no fue culpa suya, pero de alguna forma fue detonante de muchas cosas. Todos estos personajes como tratan de domesticar la culpa con distintas estrategias, todas equivocadas, por supuesto, porque no es así como funciona, ¿no? Entonces, creo que algunos consiguen más la salvación que otros, pero creo que o sea, finalmente todos están muy perdidos, ¿no? O sea, creo que a cualquiera de ellos le haría bien como entrar en terapia un poco más, sí, claro, la misma orientada, Paula, ¿no? claro, la misma Paula, que es la novia de Jaime y prima de la muchacha que desaparece, ¿no? Claro, ella también es un personaje que aparece cada tanto, más que nada para expresar como una neurosis que le está ganando, ¿no? Todo el tiempo. Sí. Después, otra cosa que me gustó, que ya tiene que ver con el proceso de escritura, es justamente, digamos, la estructura de la novela, ¿no? Cómo está planteada. Sobre todo, esta idea de narrar los hechos, ¿no? Digamos, voy a tantear un poco el asunto para ver si me puedo explicar. En una especie de presente, ¿no? Pero luego nos damos cuenta que no, que eso lo están recordando los personajes y se los están contando ellos mismos, ¿no? Sí. Ese juego que me pareció fascinante durante toda la novela, ¿cómo fue ideado? O sea, ¿lo tuviste muy claro desde el inicio? ¿Lo fuiste encontrando en el camino? No, fue encontrando mucho en el camino. O sea, digamos, yendo desde el principio, la idea para mí era hacer en la novela anterior yo me había complicado mucho con los idas y vueltas de los tiempos y incluso la amnesia del personaje principal, que generaba como unos vacíos estructurales con los que había que jugar. Me demoré mucho en armar la estructura. Entonces para esta dije, nunca más eso de nuevo, va a ser una historia, un thriller, o sea, un thriller híbrido, no un thriller un poco más literario, por llamarlo así, pero thriller. O sea, es decir, este tipo hace esto, la niña desaparece y él la busca hasta que se soluciona, o sea, que de tal manera o tal otra, ¿no? Pero hacia cierto punto de la escritura me empecé a aburrir o me empecé a cansar, no solo de esa trama, sino también del mismo personaje. Y para descansar empecé a jugar con otros personajes, como apareció primero el personaje de Paula, ¿no? Y apareció el personaje de Gerardo, que son los otros dos protagonistas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y también para variar un poco no los ubiqué en el mismo tiempo en el que estaban ocurriendo el relato de Jaime, sino a Paula unos meses en el futuro y a Gerardo unos años en el futuro. Entonces se armó de nuevo una complicación estructural que quise evitar, pero parece que es lo que me llama. Y claro, entonces también yo quería como diferenciar las voces, ¿no? Entonces a Jaime le puse un tiempo en pasado, creo que es un pretérito indefinido, pretérito simple, no sé cómo se llama. Bueno, el tiempo pasado clásico. A Paula le puse el tiempo presente, ¿no? Ella habla siempre en presente. Con Gerardo repetí el tiempo de Jaime, pero luego pude resolverlo de una cosa que no voy a spoilear, ¿no?
pero también al momento de que desde el tiempo pasado del que habla Jaime, él recordara hechos, quería como diferenciar también el recuerdo, el flashback, digamos, de lo que le está pasando en su momento, ¿no? Y como ya está hablando en pasado, todo eso suena muy, muy rústico lo que estoy diciendo, pero como estaba hablando en pasado, dije que hable en presente cada vez que recuerde. Entonces, eso genera un efecto que supongo que 1000 personas antes que yo lo han utilizado, pero que yo lo descubrí probando, que era que el pasado o el flashback o el recuerdo irrumpe más que como reflexión sobre el pasado, como imagen, ¿no? Porque es algo que ocurre, ¿no? Entonces yo te digo, o sea, si yo te estoy contando sobre lo que hice ayer, en vez de decirte ayer entré al bar y me encontré con mi amigo, te digo, ¿no? Oye, Carlos, ya, entonces entro al bar, me encuentro con mi amigo me dice, oye, Jacob, ¿no? Entonces yo en vez de hacer una reflexión sobre lo que pasó ayer en el bar, yo te traigo el bar acá mismo, ¿no? Y eso siento que le da más potencia a los recuerdos y mucho menos lejanía y me hacía como aprovecharlos más como imágenes que como digamos, germen para una reflexión mayor, porque no me interesaba tanto que Jaime reflexionara acerca de sus recuerdos, sino que estos como más como lo atacaran un poco, ¿no? Eso fue un poco, y así fue saliendo y de ahí ordené todo muy bien y traté de que funcionara, ¿no? Pero sí, fue algo así medio artesanal, de ir eligiendo ya, tiempo pasado para ti, tiempo pasado presente para ti, tiempo presente para ti, tiempo pasado para ti. Sí. Claro, y luego en el caso de Gerardo, esta soledad a la que le está contando un poco, ¿no? Claro. Que también ayuda mucho a eso, ¿no? A esa idea de recordar. Sí, sí. ¿No? El interlocutor, a veces es importante sí. Ayuda, ¿no? También para creo que cuando o sea, no por la extensión que tenga la novela, sino por lo que duró el proceso, que fue largo, porque a mí siempre me toma mucho escribir, a veces uno se va como aburriendo y yo no sé cómo hace la gente para escribir, digamos, en una sola persona, un solo tiempo, novela de 500 páginas y mantenerse motivados, ¿no? Enganchados con lo que están ellos escribiendo. A mí me sirve mucho como ir probando cosas nuevas. Entonces, claro, si Jaime le habla al lector, ¿por qué no Gerardo le habla a una interlocutora? ¿No? Y eso me da como una variedad como de recursos por explorar y momentos distintos de escritura, ¿no? Claro, y para el lector resulta también bastante interesante, pues eso, ¿no? Qué bueno. Sí, yo he disfrutado justamente eso, es una de las cosas que he disfrutado más de la novela. Bueno, un poco para ir terminando, porque podríamos seguir hablando de la novela. ¿Qué proyectos a futuro? ¿Cómo sueles, digamos, escribir? ¿Ya tienes un proyecto encaminado? ¿Cómo se da en tu caso? Sí, bueno, siempre es difícil hablar del futuro. Más que difícil, siempre da miedo hablar del futuro porque uno suele pensar que lo que tiene, que está trabajando, ya casi está, ahorita sale, ¿no? Claro. O incluso que va a salir. Y no hay nunca ninguna certeza sobre ni los tiempos ni sobre su propia sobre que se concrete. Entonces, pero igual, sí, normal contarlo, ¿no? O sea, ando ahorita escribiendo digamos, ya he dejado el tema de ciencia ficción de lado, ya cumplí la cuota que me interesaba por el momento al menos, y estoy haciendo una novela un poco más basada en mi experiencia como integrante de la movida musical, de música así, de punk, independiente, que fue lo primero que yo hice, ¿no? Yo, sí, llevo más de 20 años tocando en bandas, y siempre lo he manejado muy por separado de lo literario, aunque me gustan algunas de mis letras, pero quería escribir una novela sobre ese mundo, ¿no? Sobre esa historia, no solo a nivel colectivo, que me parece muy interesante, y lo estoy tratando de explorar, sino también como a nivel ya de núcleos humanos, ¿no? Lo que significa tener una banda y permanecer tanto tiempo en un proyecto conjunto con personas que se vuelven tu familia, que en mi caso casi siempre, bueno, tuve bandas con mujeres, pero de nuevo me interesa mucho explorar lo masculino, digamos, en riesgo de caer como un insoportable hombre que habla de hombres, pero es lo que me interesa ahorita, o sea, me interesa explorar esos vínculos,
esas fragilidades, ¿no? Esas taras que tuvimos como hombres que se hacían amigos a cierta edad y que creo que sí, con la madurez y el cambio en los tiempos se ha abierto, ¿no? Y hoy día podemos decirnos que nos queremos y ser más físicos entre nosotros, ¿no? Y abiertos verbalmente a expresar nuestros sentimientos y incluso al momento de pelear y todo. Y quiero como desde esa madurez que creo que tengo ahora poder hablar sobre ese tiempo en el que todavía no tenía esa apertura. Y hablar sobre mis amigos, ¿no? Y por supuesto sobre la música. Ah, estupendo. Eso por un lado. Eso sí está escrito, o sea, se está escribiendo y está más o menos avanzándose. Igual tengo un método extraño que estoy probando ahora en el que digamos, no hay nada por mostrar hasta que se acabe el primer borrador y empiecen las revisiones. O sea, no estoy haciendo corrección, entonces probablemente todo es una basura ahorita. Pero aparte de eso también quisiera hacer un libro, uno de estos libros, novelas, ensayos que están hoy de moda, pero que a mí me gustan más allá de la moda, más autobiográficos sobre mi madre, que digamos, yo perdí a mi madre joven a los 12 años y el rastreo que he hecho de todo lo que me ha sucedido, de todas mis emociones y la construcción de mi propia identidad, creo que irradian desde ese hecho. Entonces me gustaría poder escribir al respecto, ¿no? Y ojalá construir algo, un objeto, un libro que pueda ser interesante para otros, ¿no? Claro. Más allá de que hayan vivido o no un duelo parecido al mío, pero creo que es como un hecho muy importante del cual vengo como escapándome, ¿no? Escribiendo cosas sobre internet, y en Amo que escribí sobre carros, ¿no? Pero creo que es como una deuda pendiente conmigo mismo. Eso y por otro lado tengo una deuda pendiente con mi escena, ¿no? Claro. Que sería el otro libro. Pero vamos a ver cuándo sale, no sé. Pero eso es lo que hay ahorita. Estupendo, estaremos atentos entonces. Gracias, Giacomo, ha sido un placer conversar contigo y amigos, la novela se la recomiendo, la pueden encontrar en librerías en Lima, por supuesto, y aquí en el Fondo de Cultura Económica. Gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias.